A ver, el delito y sus escuelas. En el derecho penal, ¿quién entra? En el derecho penal, parte general, existen diferentes instituciones distintas. Tenemos los principios, tenemos la aplicación, tenemos la pena, la reparación civil, las formas de extinción, tenemos los atenuantes, los agravantes, tenemos varias cosas por analizar. Eh, tenemos los preceptos de antijuricidad, tenemos varias cosas, pero entre ellas hay una institución jurídica que sobresale sobre las demás, y esta es el delito. La palabra delito, desde un punto de vista etimológico, deriva del verbo delinquere, que en la antigua Roma significaba abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero o abandonar la ley como tal. Era una forma de desvío de las buenas conductas sociales. Eso decía que era el delito etimológicamente. Y era un concepto interesante porque al hablar de apartarse de caminos, supuestamente el delito era el apartamiento del correcto desenvolvimiento en la sociedad. Uno de los primeros conceptos en la historia que apareció para el delito es el que dice becaria. El delito es un hecho humano contrario a la ley. Es decir, hacer lo contrario a lo que te especifica la ley. Hacer lo contrario de lo que te especifica la ley. Este es un concepto simple y se tiene que tener en cuenta que existen varios tipos de conceptos. Conceptos sociológicos, filosóficos, naturales, según la dogmática, entre otros. Desde la perspectiva legal, no existe una definición en el Código Penal de lo que es delito. Lo más cercano al concepto de delito que podemos ver en nuestro Código Penal es lo establecido en el artículo 11 del Código Penal, que señala que son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Bajo ese pequeño concepto podemos saber que hay delitos por comisión y por omisión, por ejemplo. Hay delitos por comisión y por omisión, es decir, delitos por hacer algo y delitos por no hacer algo. También podemos observar que hay delitos dolosos, es decir, delitos voluntarios y delitos culposos, delitos imprudentes o involuntarios. Es así que el delito resulta ser una institución procesal, perdón, una institución del derecho penal de amplia relevancia. Pues este delito es el centro de desarrollo del derecho penal de la parte general y ayudará a comprender la parte especial. El concepto que yo necesito que ustedes aprendan y se lo queden es el concepto de dos juristas, del señor Eugenio Raúl Zaffaroni y de Claude Rothschild,
uno argentino y el otro alemán, coinciden en un concepto. Coinciden en el concepto de que el delito es toda conducta, acción o omisión humana típica antijurídica culpable. Ese es un real concepto de delito que puede explicar bajo la realidad de qué entendemos por delito. Es toda conducta humana, acción u omisión. Es toda conducta, acción o omisión humana típica antijurídica culpable. Este concepto se desarrolla en base a un hecho interesante. Se desarrolla en base a algo llamado teoría del delito. Porque comprender el delito por sí solo no tendría un valor significativo si no entendemos algo que viene junto con el delito. Y siempre vendrá, y es la teoría del delito. El derecho penal es una disciplina científica y este tiene un conocimiento ordenado, metódico, detallado. Hacer una disciplina científica requiere una teoría científica. Para los que han estudiado en el colegio el método científico, por ejemplo, el método científico tiene fases, imaginemos. Descripción del problema, determinarse un objetivo, el método, los resultados, la conclusión. Tienen diferentes fases. La teoría del delito también. La teoría del delito es un grupo de preceptos debidamente escalonados que tienen todos estos una finalidad. Nos permite establecer cuándo nos encontramos en presencia de una conducta delictiva y cuándo no. Y es el ejemplo que siempre doy a mis alumnos. Pregunto a la sala en general, ¿matar a alguien es un delito? Omar Peso agarra una piedra y destruye la cabeza de alguien con la piedra. ¿Es un delito? Sí. La Vizcarra dice sí. ¿Alguien más quiere dar una idea o opinión? O podría ser depende, ya que también si es en defensa personal, creo que normal se puede, ¿o no? Interesante, una buena idea, defensa personal. ¿Alguien más tiene más ideas? No puedo creer que de casi 30 alumnos solo una alumna tenga una idea. Sí, profesor, es que también en el chat están diciendo sí. Yo quedé desde la primera clase, no leo el chat, no veo el chat, todo es por audio. No hago valer intervenciones por chat. Está bien, doctor. ¿Puede repetir el ejemplo, por favor? No he dado ningún ejemplo, solamente he preguntado si yo mato a alguien con una piedra o destruyo su cabeza, ¿es delito? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, ¿por qué? Es homicidio. No. Yo considero de que Es porque es una acción que va en contra de la ley, profesor. Interesante. ¿Alguien más? tendría que verse o analizarse los hechos en sí, pero así nada más no se puede determinar. ¿Por qué? No conocemos los motivos por el cual realizó el acto. No, pero sin importar motivos. Lo mató. ¿Es delito? Sí es delito, doctor. Sí, entonces sí. Igual va a tomar acciones legales el juez.
así sea en defensa propia o no sea, él se va a definir qué es delito por lo tanto, porque mató. Interesante. Doctor, ¿es delito porque se causa un daño al bien jurídico? También es parte de, pero el delito es un método. El delito tiene que pasar para decir que un hecho es delito, tiene que pasar por algo llamado teoría del delito. Cuando yo les describo la situación en la cual yo agarro una piedra y destruyo la cabeza de alguien con una piedra, no estamos hablando de un delito, estamos hablando de un hecho. No estamos hablando de un delito, estamos hablando de un hecho. ¿Cuándo se vuelve delito? Entonces sería delito, profesor, porque el hecho está consumado. No, olvídense de intercrímenes por un segundo. ¿Cuándo se vuelve hecho? ¿Cuándo se vuelve delito, perdón, este hecho? Esto que les estoy contando, yo agarro una piedra y rompo la cabeza de alguien hasta matarlo, hasta ahí es un hecho. Este hecho se transforma en delito con la teoría del delito. Ahí recién se transforma en delito. Porque la teoría del delito sirve para algo. Sirve para saber qué hecho es delito y qué hecho no es delito. A simple vista, matar a una persona puede ser delito, pero también a simple vista matar a una persona no es delito. Y ya vamos a ver las razones. Ya van a comprender con el transcurso del tiempo. Pero la teoría del delito sirve para eso, para comprender qué es y qué no es delito. Su función principal es reconocer qué es delito y qué no es delito. ¿Por qué? Porque para que este hecho sea llamado con todas las de la ley delito, tiene que pasar por distintas fases metódicas de comprensión. Estas fases son acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 4 fases. Acción, omisión, es primera fase. Tipicidad, segunda fase. Antijuricidad, tercera fase. Y culpabilidad, cuarta fase. Si no pasa alguna de estas fases, estaremos hablando de cualquier cosa menos de delito. Son 4 fases los que abarcan la teoría del delito. Que en segunda unidad yo les voy a explicar fase por fase y van a comprender qué conlleva cada fase. Para Muñoz Conde, la teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio, secuencial, en que peldaño a peldaño, dense cuenta, peldaño a peldaño, es que primero pasa por la acción, luego por la tipicidad, luego por la antijuricidad, luego por la culpabilidad, se va elaborando conceptos básicos de acción y de los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Es decir, es secuencial. Tiene que pasar por uno para recién pasar al otro. Y hasta llegar al final, podemos afirmar que algo es delito. Sin esta teoría de delito, simplemente se convierte esta situación en un hecho. Un hecho que no podemos decir que es delictual o no podemos decir que es delictual. Es como el ejemplo vamos a imaginar, es como el ejemplo del médico y un pequeño dolor en el pecho. ¿Qué es el dolor en el pecho? El dolor en el pecho no es más que un dolor en el pecho. No es más que un dolor en el pecho. ¿Cuándo este dolor en el pecho se podrá, por ejemplo, convertir en un soplo en el corazón o en un problema en la válvula cardíaca? Cuando el médico haga los estudios. Perfecto, Para cuando comprobar. el médico haga los estudios para comprobar. Lo primero que un médico responsable va a hacer es primero, antes de saber que este dolor en el pecho es o no es, por ejemplo, un soplo en el corazón, lo más probable es que primero te va a hacer pruebas de laboratorio, va a ver tu sangre.
Va a haber tus triglicéridos, tu colesterol. Imaginemos que vence esa fase. La segunda fase muy probablemente va a ser hacer un ultrasonido, tal vez. Ahí va a encontrar algo raro, pero no se va a ver bien. La tercera fase tal vez va a ser hacer una resonancia magnética, tal vez para ver realmente qué hay. Será una resonancia magnética. Y recién ahí va a poder saber qué cosa es lo que tienes, un soplo en el corazón, ya debidamente diagnosticado. Pero antes de hacer eso, ¿qué es este soplo en el corazón? Una sangre excesiva afluyente a tu corazón. Claro, pero no es más que para el paciente un dolor en el pecho. Es simplemente un dolor en el pecho. Es igual con el delito. Antes de pasar por la teoría del delito, ¿qué es esto? Es un hecho. ¿Cuándo se vuelve delito? Cuando recién pasa por las fases determinadas. Es así. No sé si me entienden con el ejemplo. Sí se comprende. Ya, perfecto. Esta teoría del delito, en el transcurso de la historia, pasó por diferentes fases. Pasó por muchas fases en realidad. Cuando hablamos del proceso de la historia, hablamos de la historia del derecho penal moderno, no de la antigüedad, sino del derecho penal moderno, cuando podemos comprender la concepción de delito. Las fases por las cuales pasó el delito fueron tres: causalista, finalista y funcionalista. Vamos a analizar estas teorías, que son parte de la teoría del delito. Teoría del delito causalista. Se basa en lo empírico, siendo esta la primera teoría del delito existente acuñada por Frank von Liszt y por Ernest von Benlin. Según esta teoría, la acción pertenecía a la naturaleza, como expresión de voluntad, es decir, que cada acción modificaba el mundo exterior. Para la modificación causal mencionada del mundo exterior solo bastaba un efecto, es decir, la relación causa entre acción y el resultado. La acción debía encajar en la descripción de la norma sin ir más allá. ¿Qué era la teoría del delito causalista? Era aquella teoría del delito de causa y efecto. Nada más. En el ejemplo de que yo agarro una piedra y mato a alguien, si nos encontraríamos en los años 1800 o finales de 1700, 1800, 1850, 1880, si yo agarro la piedra y mato a alguien, en este caso sí hubiese cometido un delito, porque nos encontramos ante un sistema causalista. Solo interesa cuál fue la causa. La causa fue Omar Peso y la piedra. ¿Cuál fue el resultado o el efecto? El sujeto muerto. Causa-efecto, finish. Cometió delito. Es un gran problema esta teoría. Tenía muchos grandes problemas y en la actualidad la ciudadanía piensa que el delito se maneja como estamos hablando, bajo causas y efectos. Por eso vemos tanta publicación, tantas cosas en el internet, en la tele, en la radio, en todas partes, que dicen, ni bien lo detienen, dicen, métalo preso, mándenlo a matar, bla, 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 bla. Porque ellos piensan que el hecho se maneja bajo una causa y efecto. Pero no funciona así actualmente el delito. ¿Cuál creen que fue el fracaso de esta teoría causalista? ¿Por qué creen que fracasó? Esta teoría ya está completamente extinta. Vamos, chicos, reaccionen. ¿Por qué creen que fracasó? Tal vez se podía juzgar a alguien que no tiene culpa. Claro, pero hay una razón interesante de por qué fracasó. A ver, vamos a poner el ejemplo. Vizcarra. Sí, Delegada. dígame. ¿Por qué usted está actualmente
en cuarto ciclo. ¿Cuál fue la causa de por qué está en cuarto ciclo? Porque aprobé el tercer ciclo. Perfecto. ¿Cuál fue la causa de por qué estuvo en tercer ciclo? Porque pues estoy haciendo una carrera, entonces tengo que estudiar para proseguir y No, pero en terminar. concreto, ¿cuál fue la causa de por qué terminaste el tercer ciclo? Perdón, ¿cuál fue la causa de por qué estuviste en tercer ciclo? Porque aprobaste el segundo. ¿Cuál fue la causa de por qué estuviste en el segundo? Porque aprobaste el primero. Porque aprobé el primero. ¿Cuál fue la causa de por qué estuviste en el primero? Porque hubo suceso. Porque ingresé a la universidad. ¿Cuál fue la causa de por qué ingresaste a la universidad? ¿Qué hubo antes de la universidad? Porque terminaste el colegio. Si no hubieses terminado el colegio, nunca hubieses podido estar en la universidad. ¿Cuál fue la causa de que terminaste el secundario? Acabé la primaria. Porque terminaste la primaria. ¿Cuál fue la causa de por qué terminaste la primaria? Porque cumpliste 5 años, 6 años. ¿Cuál fue la causa de por qué cumpliste 6 años, 5 años? Porque tus papás te criaron bien y llegaste a esa edad. ¿Cuál fue la causa de por qué naciste? Tal vez porque tus papás se querían y naciste tú. ¿Cuál fue la causa de por qué tus papás se querían o tus papás se conocieron? No sé, porque se conocieron en un centro laboral. ¿Y cuál fue la causa de que ellos existieran? Tal vez tus abuelos, de parte de papá y de mamá, se querían, también tuvieron bebés. Y así sucesivamente en la historia. Ese es el problema del causalismo, que la causa y el efecto es infinito. Y se puede juzgar a personas que no tienen nada que ver con el hecho. Ese es el problema del causalismo. El problema real. Ese fue el fracaso completo del causalismo. Al tratarse de causas y efectos, había una problemática hasta dónde llegamos con el delito. Porque no le podemos echar la culpa a todo. El causalismo decía que, por ejemplo, si pasa Omar Peso diciendo cuchillos, 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 vendiendo cuchillos, viene un tipo, le compra el cuchillo, va más allá y mata a alguien, el causalismo podría decir que, como yo le vendí el cuchillo, yo fui la causa del arma y por eso murió el sujeto. Entonces había un problema de causa y efecto. Autores en el transcurso del tiempo se dieron cuenta de esto y decidieron que el causalismo no iba más. Es ahí cuando a fines del siglo XIX aparece una segunda teoría, el finalismo. Su máximo representante, Hans Welsel. El finalismo tenía un contenido filosófico. Lo que decía Hans Welsel es que los miembros de la sociedad se ponen fines. Ya no son causas, sino se ponen fines. Ya no es, vamos a poner, ahorita voy a poner el ejemplo. La acción resultaba de la finalidad, no de una causa. Lo realmente revolucionario de la teoría del delito sobre el finalismo es que estructuró la tipicidad. Creó palabras llamadas dolo, culpa, y dividió el dolo en dos posiciones. Por un lado, la conciencia o conocimiento de antejuricidad y por otro lado, la voluntad de realizar el hecho. Entonces, es decir, que el delito se basó en parámetros subjetivos. El finalismo buscaba saber el fin. ¿Cómo así, doctor?
Si en el causalismo le preguntamos a la doctora Vizcarra por qué está en cuarto, lo más probable es que en el causalismo la respuesta sea porque probó tercero, ¿verdad? Pero si en el finalismo preguntamos a la doctora Vizcarra por qué está en cuarto, lo que nos va a responder la doctora Vizcarra es porque quise llegar a cuarto. Ya no porque aprobó tercero, sino porque ella quiso llegar a cuarto. Interesa el fin. ¿Por qué quiso? Entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Vamos a poner el ejemplo en el que le di. Omar Peso agarra una piedra y destruye el cráneo de alguien. En este caso, ¿qué va a interesar? Va a interesar si quiso o no quiso matarlo. Eso es lo que prima en el finalismo. Eso es lo que prima en el finalismo. El conocimiento de si quiso o no quería matarlo. Alguien atropella a alguien. Ya en el causalismo no vas simplemente con tal que lo mató, ya está. Lo mató y punto. En el finalismo interesa. En el finalismo interesa saber cuál fue su fin, qué quería esta persona. ¿Quiso o no quiso matarlo? Ese es el finalismo, saber qué quiere, saber cuál es el fin. Esta teoría ha fracasado en parte, pero aún sigue vigente en el mundo y en el Perú también. Sigue vigente en parte, porque es complementada por la siguiente teoría que vamos a ver. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que ha sido el fracaso de esta teoría? La subjetividad. ¿Cómo así? Determinar algo subjetivo es como complicado porque para algunos puede estar bien, como para otros no. A ver. Encontrar el fin es el precepto principal del finalismo. El problema de encontrar el fin es que al ser algo interno de la persona, poder detectarlo es muy difícil. Yo le voy a preguntar a Renzo, por ejemplo. Renzo, ¿estás? Perdón, Renzo no, Renzo, Rosner. Renzo es del otro salón. Rosner, ¿estás? Claro, profesor, para usted siempre. Siempre estás, Rosner. Rosner, a ver, Pregúnteme. ¿cuál dígame. fue tu fin? ¿Por qué estás en la universidad? ¿Por qué? Para aprender derechos Una internacionales. sola razón. ¿Para qué estás en la universidad? Porque sabía que el doctor Peso iba a traer clases en teoría penal y por eso Ya vine. pues, di la verdad. ¿Por qué estabas en la universidad? Chamar, el profesor me encontró. Porque quería ser colega suyo. Porque quería ser abogado. Muy bien. Claro. Renzo, su fin de entrar a la universidad es porque quería ser abogado. Profe, no Muy me bien. llamo Renzo. Profe, no me llamo Renzo. Perdón, Rosner, se me va, es que hay un alumno en fin de semana que se llama Renzo, y tú te llamas Rosner, y me confundo entre los dos porque sus nombres se parecen, son distintos, claro, pero se parecen, y los dos son personas muy participativas, muy atentas. Ya está bien, profe, lo perdono, le disculpo, profesor. No, de verdad, los dos participan bastante. Los dos tuvieron muy buena nota en actitudinal la vez pasada. Este también parece de esta clase porque los dos participan bastante. Entonces,
Rosner nos dice que su fin en la universidad es ser abogado. Pero ese es el fin que nos dice. Pero nosotros en realidad no podemos saber cuál es su fin. Podemos tal vez creerle, podemos creer en que su fin era ser abogado. Pero ¿qué pasa si tal vez sus fines eran otros? Tal vez su fin era, voy a entrar a la universidad para conocer chicas, puede ser. Voy a entrar a la universidad para pasar el rato, no tengo nada que hacer. Voy a entrar a la universidad porque mis papás me obligan. Voy a entrar a la universidad para que no me manden a trabajar. Voy a entrar a la universidad porque era o la universidad o el cuartel. Voy a entrar a estudiar a la universidad porque no tenía nada que hacer en mi casa. Voy a entrar a la universidad para que me puedan decir doctor. No es porque quiero ser abogado, sino para que la gente me diga doctor. Doctor. Y así muchas razones. O sea, su finalidad puede ser muchas. Nos ha dicho una. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Nunca lo sabremos. Dependerá mucho, entonces, del campo de la probanza, pero dependerá mucho también de cuál fue, para poder comprender su fin, dependerá mucho de la subjetividad. Podemos tal vez intuir por qué Rosner está en la universidad. Rosner es un sujeto muy estudioso, muy dedicado, participa, da buenas notas en sus exámenes. Puedo deducir que su fin era ser abogado, es ser abogado, ese es su fin. Pero tal vez Rosner es descuidado, de repente no estudia, no le interesa, tal vez su fin era otro, tal vez simplemente su fin era hacer algo, ni siquiera hacer algo, tal vez su fin era no sé, conocer personas. Entonces, podemos intuir en base a los actos probatorios cuál fue su fin, pero nunca sabremos la verdad. Porque ¿en qué lugar estaría su fin? Su fin estaría en su cerebro, y no podemos meternos en su cerebro y saber cuál realmente era su fin. ¿Se entiende la idea del fracaso del finalismo? Ahí es donde fracasó el finalismo. Podemos suponer que quiso, pero saber la verdad es muy difícil. ¿Comprendido? Sí, profe, sí. Sí, profe. Perfecto. El finalismo, como tal, aún se mantiene en vigencia parcialmente. Aún usamos los preceptos de dolo y culpa, aún usamos ello. Pero el finalismo se complementa con una teoría más que es más actual, llamada funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una teoría actual para poder enmarcar la teoría del delito cabalmente. Carullón nos dice que es el punto de análisis no depende ni de la fenomenología causal, es decir, no depende de la causa del efecto, ni tampoco de la subjetividad del sujeto, es decir, de su fin, sino el análisis depende de la valoración normativa del contexto social que rodea la acción. En este contexto de la acción, lo que va a dar sentido a la semántica del tipo es siendo el funcionalismo. Es el funcionalismo porque el derecho penal cumple la función de estabilizar expectativas sociales. Y esa función es tomada a partir de la interpretación de las reglas del funcionamiento de una sociedad. Esto es que el derecho penal estudia la infracción de los roles en una sociedad determinada y no los hechos causales como el causalismo o los hechos subjetivos como el finalismo. ¿Qué nos dice el funcionalismo? El funcionalismo nos dice lo siguiente.
Ustedes, señores, cada persona en la sociedad... chicos, un segundito, denme un pause, ¿ya? Me están llamando, un segundito, por favor. Profe, ya pasó un segundo. Ya pasó 5 minutos. Profe, ¿se durmió? Profe. Profe, lo extraño. Profe. ¿Qué pasó, chicos? No, profe, lo extrañamos, profesor, lo extrañamos. Estoy en una llamada importante, un segundo, por favor. Ya. Ya, chicos, a ver. Entonces, ¿cómo funciona esta teoría del funcionalismo? Todos tenemos roles en la sociedad. Todos contamos con funciones. Al funcionalismo lo que le interesa es el rol de la persona, las expectativas sociales que tenemos de la persona.
Eso es lo que le interesa al funcionalismo. No le interesa la causa y el efecto, no le interesa el fin, le interesan las funciones sociales, las expectativas en roles. ¿Cómo así? Este es un ejemplo que da Villavicencio muy, muy interesante. Les pregunto algo. Hay un egresado de biología que conoce todo tipo de cepas, primer puesto, es más, es bachiller, pero trabaja recurseándose para su titulación o trabaja recurseándose para su maestría de mesero, ¿ya? Miren, de mesero. Un día a este mesero le dan un plato con hongos venenosos para que sirva a la mesa 7. Cuando ve el plato, ve que son hongos venenosos, pero no advierte al cocinero ni a nadie que son hongos venenosos, va y los sirve. Pregunto, ¿este sujeto comete delito? A ver. ¿Chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ya, a ver, el ejemplo que les digo. No. ¿Y cuál es la razón de por qué no? Miren, es biólogo, recuerda que hay delito por acción, delito por omisión, por hacer, por dejar de hacer y todo. Se murió el sujeto que se comió los hongos. Pero ¿alguien? Profesor, usted creo que dijo que el delito tenía que... A ver, primero Noemí y luego André. Noemí. Ya, yo digo que no, porque usted mencionó que el delito tenía que pasar por la teoría del delito y yo no veo que el biólogo, aún sabiendo la información, haya sentido culpabilidad y no lo haya dicho antes, para evitar el caso de la muerte. En ese caso. La idea está, pero no es la respuesta que busco. Rosner. Creo que es un delito involuntario, porque se basa en la acción de que la persona sabía al respecto sobre lo que le iba a cocinar esa comida a la persona a la cual se le estaba llevando. Muy bien, Rosner, muy, muy bien, pero acabas de decir algo, sabía. Cuando hablamos de saber, ¿a qué teoría nos referimos? Cuando hablamos de saber, ¿a qué teoría nos referimos, chicos? ¿Chicos? Cuando hablamos de saber, ¿a qué teoría nos referimos? ¿Perdón? ¿Teoría finalista? Perfecto, a la teoría finalista. Pero para la teoría finalista pasa lo que dice Rosner. Él tenía conocimiento de que había veneno ahí. Debió entregar, debió decir, no, señores, esto es venenoso, se va a morir. Pero, bajo el precepto de la teoría funcionalista, ¿cuál es la función del mesero? Servir el plato. Servir el plato. ¿Tiene otra función? No tiene otra función. ¿Hay alguna expectativa social, normativa, superior a la de servir un plato al mesero? Ninguna otra. La sociedad no espera más que el mesero sirva la comida que se les da. Pregunto en viceversa. El mismo sujeto, pero ya no es mesero. Imaginemos que el mismo sujeto lo contratan como biólogo para hacer una carta de comidas exóticas. Y en esa carta pone los hongos venenosos. Pregunto, ¿tiene responsabilidad penal el sujeto, el biólogo? Es el mismo biólogo, pero ya no es mesero. Es el que hace la carta. Sí tiene. Sí, sería. Sí. ¿Por qué? Porque él está a cargo de todo lo que sí tiene. va a ingresar o no va a ingresar, si es venenoso Sí. o no, porque todo lo complicaron. Como es un biólogo, Sí. tiene que ser a cargo de eso. Correcto. ¿Cuál es su expectativa social del biólogo? Hacer una carta que no tenga veneno. Si es comida
exótica. Esa es la función del biólogo. Entonces, ahí tiene responsabilidad penal si alguien muere, lógicamente. Su función estuvo mal, hizo mal su función. Entonces, el funcionalismo se basa en eso, en funciones. Pregunto, un médico está en el quirófano, está por operar a una persona, le pide a la enfermera el bisturí y la enfermera le da un bisturí sin limpieza, sucio. El médico opera y obtiene el paciente una infección grave y muere. Bajo los preceptos del causalismo, ¿cuál fue la causa? La operación. ¿Cuál fue el efecto? La muerte. El médico comete delito. Bajo el efecto del finalismo, ¿quién mató al sujeto? El médico fue el que abrió. ¿Lo quiso matar? No lo quiso matar. ¿Lo pudo prever? Tal vez. Entonces, el médico igual sigue teniendo responsabilidad penal. Pero bajo los parámetros del funcionalismo, ¿quién tiene responsabilidad penal? La enfermera, porque la enfermera era la obligada en desinfectar el bisturí y el material quirúrgico. El médico, su único rol es operar correctamente. Él comprende, por principio de confianza, él confía en que los bisturís y todo lo están limpiando porque cada persona cumple un rol en la sociedad. Entonces, en ese caso, la responsabilidad penal es de la enfermera, no del médico. Bajo el causalismo se ve una cosa, bajo el finalismo se ve otra, bajo el funcionalismo se ve otra. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. Sí. En la actualidad, ¿qué se usa? En la actualidad se usa el finalismo complementado con el funcionalismo. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Perfecto. Y ahí terminamos primera unidad. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Ya terminamos primera unidad? Pues ya terminamos primera unidad. Para el miércoles. Para el miércoles. El miércoles será clase asincrónica, nuestra primera clase asincrónica. ¿Qué quiero que hagan? El miércoles es 28, miércoles 28. Del 10 del 20. Se deberá generar un ejemplo de cada teoría, causalista, finalista y funcionalista. Además de generar el ejemplo, tienen que, explicar el ejemplo, explicar por qué es causalista, por qué es finalista y por qué es funcionalista. ¿Profe individual? Individual. Somos muchos. ¿Ah? Somos muchos, profe. ¿Cómo así? Somos más de 30. Va a demorar. Claro, no van a explayarse mucho tampoco, no sean abusivos en hacer un testamento, hagan las cosas concretas. Los ejemplos que les he dado son concretos y se explica de manera fácil y rápida. No vale los ejemplos que ya di. Similares. Parecidos. Vuelvo a repetir, no vale los ejemplos que ya di. Que tenga concordancia. 28 del 10 del 20. Entonces, deberá generar un ejemplo de cada teoría causalista, finalista y funcionalismo y deberá explicar la relación entre el ejemplo y la teoría. ¿Para cuándo? Para el día miércoles. La disponibilidad.
Miércoles 28. ¿De qué hora a qué hora tenemos clases ese día? Igual que hoy. No, es hasta las 10, me parece, hasta las 9:45. De 7:30 a 10. Sí, doctor, hasta las 10. Se va a abrir a las 7:30 y se cierra a las 10 a.m. en punto. Se abre 7:30 y se cierra 10 a.m. en punto. Para el miércoles 28. Desde 7:30 a.m. hasta el 28, 10 a.m. ¿Preguntas? Profe, era un ejemplo de cada uno y qué más, que mantenga relación entre Claro, tienen que explicar la relación entre el ejemplo y la teoría. la teoría que usted nos ha dado. Claro, la teoría que les he explicado. Cada teoría. Teoría finalista, teoría causalista. O sea, de nada sirve tener el ejemplo si no van a explicar. Ya, sí, profesor, ya lo entendí. Muchas gracias. Eso es todo. Para el día. ¿Alguna duda? Sí, y entonces, ¿cuándo va a ser el examen final? Justo ahí voy. Justo ahí voy. Ok. Ya. Ya, el examen va a ser el lunes 2. Lunes 2, evaluación. ¿Listo? Sí. Listo. Será como siempre para marcar, ¿verdad? O vamos a tener que rellenar. Ya se verá, pues. Lo importante es que estudie. Ay, bueno. Para el lunes 2. No. Ya, chicos, eso es todo. Entonces, ¿todo claro? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Como el causalismo. Entonces, el lunes 2 nos vemos para el examen. El lunes 2 tiene su examen. Mucha suerte en su evaluación. Es todo lo que hemos visto hasta la teoría funcionalista.